Tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Realmente hoy para nosotros es una jornada especial, porque en verdad hoy ponemos fin a un ciclo que se desarrolló durante todo el mes de noviembre, haciendo distintas actividades. Buenas tardes. Referidas a la visibilización y concientización de la eliminación de todas formas de violencia de género, que en verdad conmemoramos el 25 de noviembre. Pero bueno, se hizo una serie de actividades a lo largo de este mes. Y bueno, y yo siempre me gusta, será porque me gusta la historia, de preguntar por qué se instituyen o por qué determinado día se conmemora o se recuerda determinados hitos importantes. Y en realidad, como todos y todas deben saber o lo habrán escuchado, el 25 de noviembre aparecieron brutalmente asesinadas, es decir, la secuencia es más terrible aún, porque en realidad fueron primero perseguidas, amenazadas, acosadas, una de ellas, y asesinadas, torturadas y asesinadas brutalmente las tres hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa. Cuando volvían, quizás de América Latina, que es que fue Trujillo. Ellas volvían en contra del régimen de Trujillo y fueron detenidas y quisieron simular un accidente. También mataron al chofer que conducía el auto. Y esto lo cuento porque hay como, ¿no?, determinados estereotipos, cosas que se repiten, ¿no? Esto de desechar. Y en realidad yo digo que es un femicidio, no el primero, por supuesto, porque las mataron por ser esposas de quien eran, pero además por ser activistas, porque cómo se atrevían a ejercer sus derechos civiles y políticos porque eran mujeres. Entonces las mataron también por ser mujeres. Y bueno, a partir de 1999, la UNESCO, la ONU, lo instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional donde se recuerda la necesidad de eliminación de todas las... Más que nunca, porque se le atribuye a Minerva, que era quizás la más activista de las mariposas, una frase que decía más o menos así, que si la llegaban a matar, porque ella ya le habían anunciado, iba a sacar el brazo de la tumba y cada día iba a ser más fuerte. Y claro que lo logró, porque, bueno, justamente la estamos recordando. Y ahí comencé a pensar, y lo hablé con una compañera, con una amiga, de por qué el Día de la Mujer, el 8 de marzo, bueno, entre otros actos de persecución, pero que también terminan con homicidios, con femicidios terribles. ¿Por qué? Nada más que por defender derechos civiles, políticos, laborales. Ni que hablar del 3 de junio, que es más reciente históricamente, pero también
estamos conmemorando, luchando contra los femicidios que lamentablemente crecen en forma exponencial. Entonces estamos acostumbradas, todas, creo que las que trabajamos en el fuero penal, las que trabajamos y los que trabajan los que trabajamos en el fuero de familia, los que trabajan en la secretaría, a tratar temas de violencia de tipo física, psicológica, física, que terminan en su expresión más bárbara, que es el femicidio, pero que no es la única, no es la única que reconoce nuestra ley, que es una ley que se basa y que toma todos los derechos, todos los derechos protegidos por los tratados internacionales, por la CEDAW, por la Convención de Belém do Pará, y habla de distintos tipos de violencia. Por eso es que me entusiasmó tanto la propuesta de Anabela, Anabela Pepe, cuando la disertante que tenemos para hoy iba a hablar de violencia económica. Primero porque es un tema menos abordado, con menos fallos. Yo estuve buscando, justamente se encuentran pocos, hay, pero está menos desarrollado. Y porque también considero que es quizás una violencia más sutil, menos visibilizada. ¿Y por qué? Porque está arraigada a nuestras costumbres. Es decir, hay distintos estereotipos ya fijados de roles, de distribución de roles, y ahí se cuela, en mi humilde opinión, la violencia económica. Lo peor es que nos puede pasar es que hasta las propias mujeres lo aceptamos. Las tareas de cuidado, en la pandemia se vio más que nunca, en las tareas de cuidado de hijos, de adultos mayores, en fin, habría un montón de cosas para decir. Pero lo importante es que se da en forma previa, se da en forma concurrente con otros tipos de violencia, y a mí me parece que lo terrible es que perpetúa estos roles, estos estereotipos, y creo que posibilita las formas más, digamos, más salvajes, ¿no? Como puede ser directamente el femicidio o los golpes. Un dato importante que leí por ahí es que los porcentajes, de acuerdo a los países, de violencia económica durante el matrimonio o la convivencia, en el caso de la convivencia de la pareja, van del 12, el 13% hasta, en algunos lugares, el 40%. Producida la separación, el 80% de esas mujeres separadas y que sufrieron violencia de otro tipo durante la convivencia, sufren violencia económica. ¿Por qué? Porque qué mejor manera de controlarla a la mujer, de someterla y de asegurar esa relación desigual, que ejercer violencia económica controlando sus ingresos, su independencia, con bajos sueldos, con trabajos precarios, etcétera, etcétera. Por eso hoy vamos a escuchar a la doctora Karina Calafatich, que, bueno, tiene yo arbitrariamente voy a resumir su extenso resumen. Es abogada, egresada de su extenso CV, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Además es especialista en Derecho Procesal de la UNE, especialista en Derecho de Familia de la UNR, y especialista en Género y Políticas Públicas de Claxo y de la Universidad de Costa Rica. Además es una colega, es jueza de un tribunal de familia, que, bueno, que también funciona como cámara. Es docente universitaria de grado, en las carreras de grado y posgrado de la materia Familia y Sucesiones. Es docente de la Escuela Judicial, es replicadora de la Corte Suprema de Justicia de Argentina para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, y además de dictar diversas conferencias, charlas, ser autor y coautora de diversos libros, también es en este momento directora del AMJA. Bueno, Viviana, bienvenida a nuestra casa.
Les voy a dar una cuestión de... La doctora va a exponer, como hay gente que también está por Zoom, vamos a exponer lo que la doctora disponga, 45 minutos, 50 minutos, y luego se va a abrir un espacio para las preguntas. Los que están vía Zoom lo harán mediante el chat, y el resto levantarán la mano a la manera tradicional. Bueno, doctora. Muchas gracias por la bienvenida. Y la verdad que para mí es un placer estar hoy acompañando a toda esta gente linda de Morón. Mi gratitud para Anita Pepe, que confió en mí para que esté hoy acá delante de ustedes, a Fabián Cardoso, un gran amigo, y a toda la gente de AMJA que siempre me acompaña, sobre todo a Cecilia Viñone, que siempre está a la par, sosteniendo todo lo que sea la parte informática y bueno, marcándonos los pasos. Bueno, sí, como decías recién, yo soy jueza de familia, es decir, mi formación viene por ese lado, pero una de las cuestiones que me ha llevado a investigar y a estudiar un poquito más con profundidad el tema de la violencia económica es que yo antes de ser jueza, que soy jueza hace 15 años, he litigado por 14 años. Así que una de las cosas que yo veía con más frecuencia en tribunales es la cantidad de mujeres quienes eran las que pedían las medidas patrimoniales o las medidas cautelares patrimoniales para preservar sus derechos en cuanto al patrimonio una vez separadas. Entonces yo me preguntaba y decía, hice una estadística en el juzgado y el 99% de los casos son iniciados por mujeres, por esposas en su momento y ahora por convivientes mujeres también, pidiendo al juez la garantía de sus bienes o respecto de sus bienes o las garantías de sus derechos, porque en la mayoría de los casos es el varón, el hombre, el titular de los bienes, es decir, que se pone a nombre de los varones generalmente a pesar de estar casados. Con esa idea y con esa creencia de que, bueno, de que todo es en partes iguales, sin analizar esto de lo que significaba la sociedad conyugal, hoy llamada comunidad de bienes, como creyendo que todo era en condominio de por sí, o sea, esa creencia más aún en una provincia como la mía, como Formosa, donde de acuerdo al último censo del 2010, la mayoría de las uniones son uniones convivenciales, el 52% de las uniones son uniones convivenciales y el 48% son matrimonio. Así que es como que este nuevo Código Civil, no tan nuevo, ya vigente hace 6 años, vino a dar un poquito de claridad y luz a provincias como las mías y la mayoría del norte argentino, donde es habitual y es de práctica habitual que las uniones afectivas sean solamente uniones convivenciales. Entonces, bueno, ese fue el disparador por el cual empecé a ahondar un poquito más en este tema y obviamente gracias a AMJA que me dio la posibilidad de relacionarme con colegas muy prestigiosas y prestigiosos que estudian aún más la materia y todo lo relacionado a género, a las perspectivas de género y las capacitaciones constantes, uno se da cuenta de que la tan mentada igualdad de la que hablamos cotidianamente y nos llenamos la boca, en los hechos no sucede. Es decir, tenemos leyes magníficas porque según todos los que opinan en la materia, Argentina es uno de los países que tiene las mejores leyes en cuanto a la protección de derechos humanos de las mujeres, pero lamentablemente de la ley al hecho hay mucho trecho. O sea, hay una brecha muy grande y todavía cuesta aplicar. Y este tema de la violencia económica es uno de los tipos de violencia que está bastante invisibilizada, es una violencia muy silenciosa, es una violencia que no se percibe con frecuencia en los tribunales y en los expedientes, y que es transversal a todos los fueros, como es cualquier tipo de violencia de género. Así que yo hoy les traje
Vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte, un poquito la introducción y lo que es la violencia económica y dónde ustedes pueden, a qué legislación y normativa ustedes pueden remitirse si tienen la oportunidad o tienen un caso de violencia de género y de violencia de género económica y cómo justificar o fundamentar. Y la segunda parte vamos a analizar, yo les traje fallos de distintos rubros, penal, contencioso administrativo, por supuesto de familia, como para que ustedes vean cómo ya hay jurisprudencia en nuestro país y también jurisprudencia internacional de cómo vieron jueces muy creativos, por cierto, y con estos lentes de género, que pudieron percibir esta asimetría de poder y pudieron juzgar adecuadamente este tema. Bueno, yo les traje una filmina que los comparto. A ver si ahí podemos ver. Ahí está. Ahí está mi mail, mi correo electrónico, si quieren tomar nota para después remitirles los fallos en completo. Yo, por supuesto, hoy les voy a resumir todo esto, pero los fallos completos los tengo, así que bueno, quien quiera compartir o que les comparta, me escriba a mi correo y con gusto les estoy mandando. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente y tenemos que siempre repasar, así como lo hacemos cotidianamente en nuestro escritorio o lo hacemos cotidianamente con cada expediente, ¿qué es la violencia de género? Y hay veces que se confunde esta situación y tenemos que tener presente que la violencia de género es lo genérico, es lo general. Y la violencia, por ejemplo, doméstica, la violencia económica, la violencia física, la violencia institucional son tipos o modalidades, son particularidades o especies de violencia económica. La violencia de género. La violencia de género, como todos sabemos, es un fenómeno que hoy por hoy está teniendo mucha trascendencia gracias a todos los grupos y ONGs que nuclean a mujeres y a personas que representan los LGTB y otro tipo de personas vulnerables que han sabido llevar a la sociedad y crear conciencia sobre esta situación. Y esto viene de hace mucho tiempo, esto no es de ahora, lo que pasa es que lo tenemos visibilizado recién ahora, gracias también a los medios de comunicación, esto que sucedió ahora con la pandemia del Zoom, esto de hablar mucho de este tema, de intercambiar, de capacitar, de sensibilizar, todo esto vino a traer un poquito más de luz sobre esta temática. Pero lo cierto es que esta lucha es de las mujeres desde hace mucho tiempo, y donde hizo eclosión a nivel mundial y a nivel social es con la Revolución Francesa, donde fueron las mujeres las que tomaron la bandera de la libertad y la igualdad y la justicia. Entonces, a partir de ahí, una serie de grupos de mujeres que han venido liderando estos cambios que hoy, por suerte, lo estamos viendo, por lo menos mi generación y la generación de ustedes, tenemos la oportunidad de visibilizar y de ver que están habiendo cambios. Y eso tiene que ver justamente con la legislación que tenemos. Esta violencia de género obviamente que es muy extensa y es multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente en un caso no se da solamente la violencia física o solamente la violencia psicológica o solamente la violencia económica. Generalmente se dan varias de estas situaciones. Lo que pasa es que percibimos lo que sabemos que generalmente es la violencia física o la violencia psicológica, y los otros tipos de violencia es como que siguen, como decía hoy, siguen invisibilizadas. Entonces, al ser extensa y al ser multidimensional, el decreto reglamentario 1011 de la 26485 lo define como una relación desigual de poder. Entonces, tenemos que partir de la base que no toda violencia contra la mujer es violencia de género, punto 1. Punto 2, advertimos que hay violencia de género cuando vemos una relación desigual de poder. Cuando vemos disparidad,
asimetría en cuanto al rol y en cuanto a las decisiones y en cuanto al resultado de esa vida que llevan esas personas, ahí tenemos que ponernos los lentes de género y tenemos que abrir bien los ojos, porque evidentemente puede suceder de que esta persona esté viviendo, esta mujer esté viviendo violencia de género. Estas prácticas y estas conductas violentas están descritas en la ley, en la 26.485, que de alguna manera define cada uno de los tipos y modalidades. Pero estas no son taxativas, pueden haber otras. Fíjense lo que está surgiendo ahora. Por ejemplo, la violencia informática, la violencia a través de las redes sociales. Eso no está previsto en la ley, no está tipificado en sí, pero de que las hay, la vemos cotidianamente, cómo se bardean a través del Facebook, del Instagram, de todas las redes sociales, no solamente las parejas, los hijos con la familia, los hijos de los padres con los otros hijos, exparejas, o sea, se compenetra toda la familia con la situación, y es todo esto gracias al furor de las redes sociales y esta necesidad de transmitir y hacer público lo que está viviendo de alguna manera ese núcleo familiar o esa pareja. Al darse multidimensionalmente, también es cierto que se integran y se fortalecen entre sí. Se puede venir dando violencia psicológica, pero a su vez no es tanto la violencia psicológica, sino otras situaciones que se dan. Y obviamente que esto se va a sustentar y tiene asidero hasta hoy en día por el sistema social de desigualdad. Vivimos un sistema social de desigualdad. Nuestra sociedad es desigual. Y existe un desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres, y esto está visto, y les doy un ejemplo así para que ustedes tengan en cuenta de qué se trata todo esto. Fíjense el tema de las tareas del cuidado. Por ejemplo, las tareas del cuidado todavía caen y recaen y recargan en las mujeres. El 70% de las mujeres, estamos hablando a nivel mundial, todavía se hace cargo exclusivamente de las tareas del cuidado, de los hijos, de los ancianos, de la casa, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de que hoy por hoy las nuevas generaciones como que ya tienen más conciencia de fortalecerse uno a otro, de ayudarse uno a otro en cuanto a lo que significa esto del proyecto de vida en común, lo cierto es que el sistema patriarcal está muy arraigado en nuestra sociedad, y una de las prácticas que todavía no podemos desentrañar o desarraigar es el tema del cuidado personal. Tal es así de que muchas mujeres se ven impedidas de ascender, de trabajar, de concursar, dejan de lado, digamos, sus proyectos personales por hacerse cargo de esas tareas. Y ahí vamos a lo concreto, que es el punto que hoy nos convoca, que es la violencia económica. Entonces, vamos a dar un concepto general para que ustedes tengan un panorama y un pantallazo de qué es la violencia económica. La violencia económica son prácticas que impactan negativamente y afectan la subsistencia económica de una persona. Es decir, el solo hecho de no tener dinero o de carecer de dinero o del dinero que se requiere para subsistir, digamos, no podría llegar a ser violencia económica en sí. Lo que llega a concretar esa violencia económica es cuando eso impacta negativamente en la persona, y obviamente impacta su forma de vida, su subsistencia sobre todas las cosas. Obviamente que tiene que darse una desigualdad en el acceso al dinero, en el acceso al patrimonio, en el acceso a sus propios bienes. Es decir, que esto afecta la autonomía de las mujeres. Hay casos en los cuales tenemos mujeres con titulares de bienes propios. Sin embargo, llegado el momento, hablamos con ellas y nunca administraron sus propios bienes. No saben siquiera lo que tienen, no saben los frutos, el producido de sus bienes. Entonces, esto afecta la autonomía de ellas. Y generalmente la persona que maneja y que domina esa situación es la pareja. Por eso esto se da
comúnmente en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. Entonces, esa relación afectiva que las mantiene unidas hace de que continúe en forma ininterrumpida ese dominio y ese control sobre sus vidas. No es una relación esporádica, generalmente es una relación consolidada, un vínculo consolidado de pareja en la mayoría de los casos, como la jurisprudencia que les voy a dar, pero también en relaciones, por ejemplo, de hijos y padres. Entonces, la pregunta es esto, ¿realmente hay una igualdad o estamos ante un retroceso? Estamos advirtiendo de que estamos retrocediendo en todo lo que hemos logrado todo este tiempo, desde los pactos internacionales, CEDAW, Belén do Pará, las reglas de Brasilia, la ley 26485 a nivel nacional, o realmente estamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos. De acuerdo al Foro Económico Mundial, que desde el 2006 elabora un índice que intenta capturar la desigualdad de género, dice que faltan aún 100 años para alcanzar la equidad entre varones y mujeres. Ustedes pueden googlear, pueden poner Foro Económico Mundial y ahí les va a salir toda la estadística que se da año a año respecto de esto. Y dice que, no obstante esta mala noticia, digamos, de acuerdo a todas las políticas públicas que están implementando, sobre todo los países de Latinoamérica, que es a los que por ahí nos cuesta mucho implementar políticas de paridad, políticas de género, dice que habría esta tan mentada paridad realmente dentro de 87 años. Es decir, no tan lejos a 100 años, pero bueno, se acerca un poco más a 87 años. Yo no quiero ser negativa, pero bueno, estos son datos estadísticos de foros mundiales, y lo cierto es que vamos viendo de que tenemos reconocimientos de derechos a las mujeres en forma sistemática, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, etcétera, etcétera, pero en la práctica vamos viendo cotidianamente que no llegamos a esa tan mentada igualdad, ya sea por lo que conocemos como el techo de cristal, lo que conocemos como el piso pegajoso, resbaladizo, bueno, todas esas cuestiones que ustedes saben mejor que yo de qué se trata. Lo cierto es que siempre hay algo que se presenta que no nos pone en igualdad de condiciones de los varones que están en el mismo nivel y que por ahí acceden mucho más rápido y con menos obstáculos a lugares, o sobre todo en lo que se trata, lugares de trabajo y lugares de poder. Bueno, ¿cuál es la legislación que tenemos que tener en cuenta y el articulado al momento de detectar un caso de violencia económica y querer fundamentar o argumentar una resolución en cuanto a esto? Bueno, en primer lugar, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de eliminación contra la mujer, que tiene carácter o rango constitucional. En el artículo 15 expresamente se reconoce a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Así que esa es, digamos, la norma máxima que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que citar, obviamente, en nuestro fallo y en nuestras resoluciones, y en base a eso, bueno, todo lo que signifique el artículo 15. Y el punto 3 del artículo 15, fíjense, dice que los estados partes convienen que todo contrato, cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. Es decir, tenemos una norma supranacional que nos da la posibilidad, es una herramienta directa que nos da la posibilidad de anular o nulificar cualquier tipo de instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer. Digo con esto en la práctica, otorgamiento de poderes, poderes de administración, estas mujeres que no saben ni lo que tienen, ni en qué se invierte el patrimonio común, o el patrimonio propio, el patrimonio heredado. Bueno, entonces tenemos una norma supranacional. Después, como ustedes saben, existe un comité, que es un comité de expertas, que se dedica a investigar
si es que se aplica correctamente CEDAW en todos los países partes. Entonces, este comité, en la recomendación 19, dice expresamente: la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Y esto es muy importante porque uno cuando conversa con las mujeres, yo tengo la posibilidad de hablar con ellas directamente en las audiencias, y obviamente que hay siempre situaciones que hacen que la mujer no denuncie inmediatamente o directamente el sufrimiento de una violencia económica. Hay otras situaciones violentas, por ejemplo, el sometimiento, las amenazas con sacarle los hijos, las amenazas con sacarle la casa, bueno, y otras situaciones, y la dependencia económica, la dependencia total económica, que cuando está todo bien, acuerdan, ya sea expresa o tácitamente, que él va a ser el aportante, ella se va a quedar cuidando los hijos y la casa, llegado el momento de la separación, se quedan pampa y la vía, como decimos vulgarmente. Entonces, también el Comité CEDAW en su recomendación 19 habla del tema. En su recomendación general 21 habla expresamente de la situación particular de la mujer en las relaciones de familia. Dice que cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni pedir créditos, o solo puede hacerlo con el consentimiento del aval del marido o un pariente varón, se le niega la autonomía jurídica. Toda restricción a este género le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la administración legal de sus propios negocios y la celebración de cualquier otro tipo de contrato. Las restricciones de esta índole limitan seriamente su capacidad de proveer a sus necesidades o la de sus familiares a cargo. Fíjense cómo la propia recomendación ya no se hace eco solamente de la situación particular o personal de la mujer, sino que ya va de alguna manera orientando esa afectación a los familiares a cargo, que generalmente son los hijos menores, ¿no? Belén do Pará, la tercera norma que tenemos como para citar, el artículo 1 dice: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 2 dice: se entenderá por violencia contra la mujer a la que incluya violencia física, sexual y psicológica. Y la 3 dice: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, no habla expresamente de la violencia económica, pero sí nos da las pautas, nos está hablando del ámbito público, del ámbito privado y de una vida libre de violencia en todo sentido. Después establece en su artículo 5 que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula en el ejercicio de esos derechos. Esto lo dice expresamente el artículo 5 de Belén do Pará. Entonces, en resumidas cuentas, todos estos derechos deben garantizarse sin tener en cuenta el estado civil de la mujer, porque también ese es otro tema, que por el hecho de ser casada, vamos viendo si son casadas, si son solteras, y en base a eso, qué derechos emergen de la situación. Y hoy por hoy, con la aplicación de los tratados internacionales, nuestro Código Civil y la ley específica de protección integral a la mujer, no se tiene que tener en cuenta el Estado civil. El Estado, si se tiene en cuenta el Estado civil, estamos discriminando nuevamente. Hoy por hoy, solamente se tiene que tener en cuenta cuáles son las conductas que afectan la autonomía de la mujer, sea cual fuere el estado civil de ella. Respecto de las 100 reglas de Brasilia, otra norma a la cual tenemos que darle mucha importancia, dice que incorpora dentro de la categoría de personas vulnerables, incorpora a las mujeres, por supuesto, y las incorpora en razón de su género,
o por circunstancias económicas y que se encuentren en especiales dificultades para ejercer ese derecho. O sea, ya ahí le está dando un matiz más específico, no solamente por el género, sino por las circunstancias económicas, también es considerada una persona vulnerable para el acceso a la justicia. MESECVI es el cuerpo de expertos y expertas de seguimiento para Belén do Pará. Así como CEDAW tiene sus expertas, también Belén do Pará tiene su grupo de expertas que se encargan de ver si se aplica o no correctamente Belén do Pará en todos los países partes. Bueno, justamente en una de las recomendaciones que data ya del año 2012, fíjense desde cuándo, dice que la violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar y matar a las mujeres. Afecta la realización de los derechos de las mujeres, su salud, su potencial económico, su participación en la política y su contribución en la sociedad en general. Es un obstáculo al desarrollo humano, a la democracia, a la paz en los países de la región. Es decir, ya desde el 2012 viene bregando este grupo de expertos en la forma en que se utiliza la violencia y que esto obviamente afecta la realización de las mujeres. Y hace mucho hincapié en estos obstáculos, uno de ellos económico, que tiene la mujer. Entonces, se sanciona en el año 2010 la 26485, que es nuestra ley madre, por la cual tenemos que regirnos en cuanto a concepto específico, lo que viene a incorporar no solo la definición de lo que es violencia de género, fíjense que CEDAW no define lo que es violencia de género, Belén do Pará tampoco, viene la ley, la 26485, y define específicamente, y dentro de las definiciones tenemos los tipos y modalidades. Entonces, conceptualiza específicamente lo que es la violencia de género, la violencia económica como aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo, es decir, una disminución, una merma, un detrimento en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, la tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer lo indispensable para una vida digna, y la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Yo tenía una compañera de trabajo, porque bueno, ya no trabaja conmigo, en iguales condiciones que la mía, y un día me cuenta de que su marido, bueno, no era profesional, y que ella, así como cobraba el sueldo, le depositaban el sueldo de funcionaria judicial, por supuesto, que ella ni siquiera tenía la tarjeta de débito, así como le depositaban, le entregaba al marido, que el marido administre, pague las cuentas, los gastos de las hijas que estudiaban en la universidad. Entonces yo le preguntaba y le digo, pero ¿cómo podés, de última, administren conjuntamente? O sea, ¿vos sabés en lo que él gasta? No, yo confío en él. Y si aparte no quiero hacerlo menos, porque como él gana mucho menos de la mitad de lo que yo gano, entonces no quiero hacerlo menos, entonces le hago que él maneje el dinero. Y bueno, tal es así que llegó el momento, el extremo, de que salíamos a tomar un café y no tenía efectivo para pagar un café. Entonces yo le decía, y le hablaba, y hacía camino al andar, y de tanta charla, y de tanta conferencia, de tanta capacitación, y le decía, pero nosotras somos las que tenemos que bregar por la igualdad de las mujeres en el lugar donde estamos, y resulta que en lo personal, yo estaba advirtiendo de que ella se sentía muy desigual respecto a esta situación. O sea, no era que ella le daba el dinero y bueno, y está todo bien. No, lo sufría también, y lo sufría cuando salía con nosotros y no tenía dinero. Esto a modo de ejemplo, ¿cómo esto se puede dar? Que no se da solamente en clases sociales bajas, esto se da en clases sociales medias, en clases sociales altas, en cualquier tipo de trabajo, profesión, se da este tipo de situaciones. Son por ahí decisiones que uno va tomando, pero son decisiones que de alguna manera te van quitando la autonomía y te van quitando la capacidad de
de manejar tu propia vida, tu propio dinero, tu propio patrimonio. El decreto reglamentario 1011, que reglamenta justamente la 26485, dice reglamentando justamente este artículo, que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ellas, las necesidades de los menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Es decir, que la propia reglamentación asimila la necesidad que tengan los hijos menores de edad que conviven con esa mujer y comprendidas dentro también de los medios indispensables de la mujer. Generalmente la mujer llega a tribunales cuando, obviamente cuando necesita para sus hijos, lo hace en representación de sus hijos, y hasta a veces es humillante llegar a tribunales a pedir una acción de alimentos, o pedir una cuota alimentaria, o pedir la parte de sus bienes o lo que corresponde, cuando esto es sabido que tiene que ser así. Es decir, como que está hasta naturalizada esa judicialización de esa cuestión, cuando esto tendría que ser 2 más 2 es 4, cuando, bueno, se separan, esto es tuyo, esto es mío, te paso tanto aquí y allá, pero lamentablemente en tribunales, si vamos a ver las estadísticas, los reclamos de alimentos son de mujeres, los reclamos patrimoniales son de mujeres, generalmente todo lo que tenga que ver con cuestiones de familia son de mujeres. Entonces, para resumir esta conceptualización y ya tener bien incorporado de qué se trata la violencia económica, Graciela Medina nos enseña de que esto consiste en una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos. Esto lo resume en prieta síntesis a todo lo que dijimos hasta ahora. Esto muestra las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. Cuando hablamos del varón, el que aporta económicamente en la casa, bueno, es la autoridad, es el que ejerce el poder, pero cuando la mujer es la aportante, generalmente vamos viendo conductas de sumisión o conductas de subordinación, donde el marido o la pareja o el varón sigue manejando el dinero de la mujer, a pesar de que ahora vamos a ver las estadísticas de la Corte y van a ver cómo se refleja esta situación. Este es un material que me facilitó la OBD de la Corte, Analía Monferrer me facilitó esta estadística. Fíjense, estamos hablando del año 2017, pero de un tiempo a esta parte más o menos refleja exactamente lo mismo. Fíjense que el 36% de los casos de violencia son de violencia económica. Las denuncias que existieron en la OBD, de todos los casos de violencia, el 36% fueron de violencia económica y patrimonial. Generalmente la persona denunciada es el varón en el 95% de los casos, y en un 5% son las mujeres. ¿Cuáles son las mujeres más afectadas? Bueno, los tipos de violencia que más afectan a las mujeres. La psicológica en el 98%, la simbólica en el 72%, la física en el 67%, la ambiental en el 41%, y la económica tenemos en quinto lugar con el 36%, luego la social y luego la sexual. Las víctimas de violencia, a ver, ¿cuál es el vínculo que las une con las víctimas de violencia? Generalmente en el 49% de los casos son exparejas, y en el 36% de los casos son parejas. También tenemos relaciones filiales, fraternales y otros casos. Todo esto estamos hablando de víctimas de violencia económica y patrimonial, generalmente exparejas y en segundo lugar las parejas. ¿Cuál es la condición laboral de las mujeres afectadas? Fíjense, esto es lo notable. Lo que está en celeste son las mujeres afectadas, el 60%, y lo que está en azul, el más fuerte, mujeres afectadas víctimas de violencia económica y patrimonial, y son ocupadas, tienen trabajo remunerado, es decir, que no son mujeres que están
cumpliendo funciones de cuidado o de amas de casa. Son mujeres que tienen su propio sueldo, tienen sus propios ingresos, sin embargo, están afectadas por violencia económica y patrimonial, por esta serie de mecanismos que vamos a ir nombrando ahora. A ver, controlo la hora. Bueno, la violencia económica ejercida contra la mujer se puede dar con distintas conductas o distintos hechos. Fíjense, yo les puse aquí, les grafiqué algunas situaciones que he tomado de jurisprudencia. Todo esto son casos de jurisprudencia. Cuando el agresor no permite que la mujer tenga un trabajo fuera de casa y por lo tanto hace que dependa económicamente de él, ese es un factor predominante que es el que más predomina cuando uno habla con las víctimas y victimarios. El agresor no permite que la víctima estudie o tome algún curso o capacitación, no le permite desarrollarse personalmente. El agresor se niega a cumplir económicamente con los gastos del hogar. Se niega a pasarle la cuota alimentaria. Fíjense que están habiendo muchos fallos a nivel nacional que están publicadas en las distintas revistas especializadas en derecho de familia, donde dice que específicamente el no cumplimiento de la cuota alimentaria es violencia económica contra la mujer. Cuando el agresor reclama constantemente a la víctima por la forma en que ha gastado y cómo ha gastado el dinero que le ha dado en la semana, le dejó 1.000 pesos, bueno, hoy 1.000 pesos no alcanza para nada, llega el día y le dice, bueno, ¿en qué gastaste? ¿Qué compraste? Mostrame el ticket. Me decía una mujer en una audiencia que tenía un cuadernito y donde ella iba pegando todos los tickets del lunes, martes, miércoles, porque ella el sábado le tenía que hacer la rendición de cuenta. Vieron que generalmente en materia de construcción, los sábados pagamos a los albañiles o a los obreros de la construcción. Bueno, ella tenía que hacer la rendición de cuenta los sábados, mostrándole los tickets de compra, y no sabía qué hacer cuando era, por ejemplo, la verdulería o cuestiones, cositas así, donde no le daban boleto, factura, ya era para discusión, y ahí es donde obviamente surgían otros tipos de violencia más graves. Cuando el agresor no valora o menosprecia el trabajo que hace su pareja como ama de casa, infravalora su papel y no le permite proyectarse a nivel profesional, también es otro de los casos. Vos estás todo el día en la casa, vos no haces nada, yo soy el que salgo y traigo la plata, como si fuera que el trabajo de ama, que la función de ama de casa no es un trabajo. Yo siempre cuando pregunto a la audiencia le digo, ¿a qué se dedica, señora? Y me dice, no, no hago nada. Pero ¿cómo que no hace nada? Soy ama de casa. Me dice, no, pero entonces hace más que yo y que todo lo que estamos acá. Entonces es valorar, sobrevalorar ese trabajo de cuidado que hace la mujer. Y lamentablemente nunca se le dio importancia. Cuando el agresor amenaza a la víctima con sacarla de la casa sin ningún tipo de medio económico, cuando no la deja participar de las decisiones económicas del hogar, por ejemplo, las compras, las modificaciones a la vivienda, las compras de los electrodomésticos, etcétera, etcétera, todo decide el varón sin darle participación a la mujer. Negarle el dinero suficiente para que satisfaga las necesidades elementales de ella, como comer, vestirse, tener actividades de recreación, y no aportar intencionalmente el dinero para atender a las necesidades básicas. Estas son algunas de las formas que la jurisprudencia nos va relatando de cómo son las formas de ejercer violencia económica y que por ahí nos advierte o que tenemos muy naturalizado. ¿Cuáles son los supuestos de violencia dentro del ámbito familiar o en la pareja? Por ejemplo, quitarle el celular, romper, esconder, robar o vender sin su permiso sus objetos de valor, por ejemplo, la radio, el televisor, el celular, las joyas, etcétera, así como sus documentos personales, acta de nacimiento, documento de identidad, pasaporte, carnet, tarjetas de crédito. Yo tuve un caso donde la mujer tuvo que iniciar una acción cautelar patrimonial al solo efecto de rescatar su título de odontóloga, porque el marido le había escondido el título porque no quería que ejerza su profesión, no quería que trabaje. Él quería de que ella se dedique a la casa y a los hijos y no trabaje como odontóloga. Entonces, una medida cautelar al solo efecto de rescatar su título de universitario.
Otra de los supuestos de violencia económica es cuando el agresor destruye o oculta documentos de dominio, identificación personal, diploma, objetos personales, instrumentos de trabajo, libros que sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. También le afecta cuando las obliga a suscribir documentos que la afecten, de que la limitan, que la restrinjan en su patrimonio, o la pongan en riesgo, o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Cuando el agresor extrae el dinero de la cuenta bancaria de su pareja sin su consentimiento, esto de manejar la tarjeta de débito a su piacere, nada más. El agresor solicita créditos al banco a nombre de la pareja de la víctima. Este es un caso que tuve muy especial, porque la mujer era víctima de violencia, de varios tipos de violencia, entre eso la violencia física, y no había forma de que le denuncie al marido. Venía la familia, los amigos, a poner en conocimiento que esta mujer era víctima de violencia física por parte del marido. Pero cuando ella hace clic, cuando le llega una intimación del banco y le dice, señora, usted está debiendo X cantidad de dólares al banco. Entonces dice, no, si yo no saqué ninguna cuenta, ningún crédito, yo no saqué nada, no tengo deuda con el banco. Pues bueno, el marido, resulta de que ella había sido despedida de una empresa muy importante, había cobrado una indemnización importante, ella le dio todo al marido, ¿no? El marido hizo inversiones, compró, todo los valores que ahora están en boga, ¿no? Que ahora ya no compramos más dólares, sino que compramos otros valores. Bueno, la cuestión es que él se encargó de invertir en cuanto pudo con la plata de ella. Después, bueno, sacó créditos a nombre de ella, como se podía hacer todo online, falsificó firmas, por supuesto. Así que bueno, hasta que ella se dio cuenta de que tenía naturalizada esa violencia, y hasta el auto que habían comprado había puesto a nombre de un hermano de él, es decir, que ya ni siquiera a nombre del matrimonio, es decir, que recién ella ahí se da cuenta, con esta intimación que le cursa al banco, de que estaba siendo víctima de violencia económica, además de los otros padecimientos que ya tenía. Entre esos, la violencia sexual, porque también la obligaba a tener relaciones, etcétera, etcétera. Fue un caso muy lindo trabajarlo, en el sentido de que trabajó mucho el equipo interdisciplinario del tribunal para hacer desaprender todas esas conductas violentas que ella había aprendido y tenía naturalizado, y para que ella pueda visualizar cuál era su situación, que obviamente que termina cuando ella decide poner fin a esa relación. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar para todos los operadores de la justicia y las entidades públicas? Porque obviamente que en este tema de violencia no podemos trabajar solos. El Poder Judicial no va a hacer nada solo. Tenemos que trabajar en redes con otras entidades públicas, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con la sanción de las leyes adecuadas, y con el Ejecutivo, con los organismos, sobre todo de seguimiento, primero de prevención y después de seguimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es visibilizar la violencia económica con estos tipos de conducta que le he estado nombrando. Dejar asentados los registros administrativos de las instituciones públicas, los datos e información sobre violencia hacia las mujeres y hacia los integrantes del grupo familiar. Orientar a esta mujer a cómo es el procedimiento, a cómo seguir con toda esta cuestión y cuál es la respuesta que se le puede dar desde el Estado, es decir, que hay solución para este tipo de situaciones. Y obviamente impulsar una discusión y comprensión de este problema que está siendo reconocido recientemente en el país. Cuesta mucho, sobre todo con los operadores de otros fueros, sobre todo el fuero penal, visibilizar todas estas cuestiones, que si bien es cierto que no hay un tipo penal que sancione exclusivamente este tipo de cuestiones, pero sí se pueden haber otros, como por ejemplo una figura como el fraude, que a través del fraude se pueden determinar
cuestiones de violencia económica, como el caso que les voy a traer enseguida. El primer fallo que tenemos, ahora vamos a empezar la segunda parte de la charla. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o seguimos. ¿Seguimos? Ahí Titi Pedemonte me dice que sigamos. Bueno, seguimos. Vamos a los fallos y entonces ahí sí ustedes van a tener un panorama más amplio y me van a poder hacer las preguntas más prácticas quizás. Les traje este fallo que me pareció interesante, que es de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México. Este tribunal tiene competencia, como tienen acá los tribunales, los juzgados federales o los juzgados que tienen la responsabilidad de juzgar donde interviene la FIP, ¿no? Entonces, este Tribunal Federal de Justicia vio configurada una violencia de tipo económica en forma indirecta. Entonces, ¿qué pasó? Se instaura una demanda por nulidad de requerimiento de pago de créditos fiscales. Es decir, había un crédito fiscal que estaba el Estado, lo que nosotros conocemos como la FIP, estaba queriendo percibir o queriendo cobrar hacia un determinado deudor. Se presenta la pareja de la parte demandada, esta mujer que no estaban casados, era pareja conviviente, se presenta ese proceso contencioso administrativo y interpone como defensa de que para con ella, si bien es cierto que había una obligación solidaria, lo cierto es que la casa donde vivía el grupo familiar estaba por ser subastado para justamente saldar esta deuda. Entonces ella se presenta y se opone a esa ejecución, argumentando todo esto que, bueno, que más o menos argumentaría cada uno de ustedes, que era la sede del grupo familiar, que esa casa fue la vivienda durante 20 años de la familia, que si bien es cierto el marido era el codeudor, ella no era la responsable, sino que ahí vivían ella y 4 hijos menores, y que si eso se subastaba, ella iba a quedar sin la protección legal en cuanto a su vivienda, lo único que ella tenía que era la vivienda. Bueno, entonces el tribunal sentencia y analiza en esta sentencia la perspectiva de género. Dice, analiza el interés jurídico, cuál es el problema jurídico, que es una ejecución fiscal justamente, pero lo analiza desde la perspectiva de género aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue aprobado por la Corte Suprema de México. Si ustedes tienen la oportunidad de leer ese protocolo, yo les recomiendo que lo lean, es muy claro, lo pueden googlear, ponen protocolo para juzgar con perspectiva de género México y automáticamente lo pueden tener a su alcance y resuelve en definitiva reconocerle a esta mujer en representación también de sus hijos menores, el 50% del bien inmueble y se declara la nulidad de la ejecución. Es decir, no se ejecuta el inmueble y se le adjudica el 50%, se le reconoce el 50% a ella como copropietaria del mismo. Pero esto no hubiese sido posible si estos jueces nos hubiesen puesto los lentes de género, no hubiesen analizado la defensa, obviamente que también acá hay que sacarse el sombrero con la defensa hecha por el defensor o la defensora de esta mujer, que ha incorporado esta cuestión y el tribunal que lo ha analizado desde esa perspectiva. Este es un caso muy conocido y que generalmente están todas las capacitaciones que tienen que ver con la violencia económica, que es el famoso caso Reyes, que viene de la Cámara de Casación Sala 1. Este caso es un caso de violencia económica y violencia psicológica que se surge en un proceso penal. Les cuento la historia. Esta pareja, bueno, se separa, obviamente estaba separada, pero la mujer luego de separarse advierte ciertas irregularidades. Entonces lo denuncia al marido por falsificación de documento público y estafa. ¿Qué había hecho este señor? Tenían un auto de alta gama, de mucho valor. Entonces este señor, ¿qué hace? Falsifica la firma de la señora
Entonces, bueno, ustedes me preguntan cómo fue al escribano y el escribano le recibió le hizo firmar el 08. Bueno, este hombre se fue al escribano con una mujer muy, muy parecida físicamente a su ex mujer, le hizo hacer la firma de la ex mujer, por supuesto practicada con anticipación, y firmó ahí el 08 y con eso se hizo la transferencia a nombre de un tercero, obviamente vulnerando su parte ganancial. Cuando ella advierte este ilícito, hace la denuncia, porque denuncia que obviamente que ella no había consentido ni había sentido la venta de este automotor que pertenecía a la comunidad de bienes. En primera instancia se lo procesa por estafa, en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público. Luego apela, en la parte, por supuesto, el imputado apela, va a la Cámara Federal, lo sobresea aplicando el 185 del Código Penal. Los que son penalistas conocen mejor que yo el 185 del Código Penal, que dice que no se aplica en cuestiones que tengan que ver con relaciones de pareja, esta cuestión de la estafa, digamos, de estafas y detrimento en contra de los bienes de uno y otro. Entonces, obviamente recurren y va a la Cámara de Casación Penal, Sala 1, y los invito a leer el voto del doctor Hornos, que declara la inconstitucionalidad del artículo 185 y manda a dictar un nuevo fallo por falta de perspectiva de género, diciendo justamente que era muy evidente, no solamente la estafa de la cual fue víctima, sino todo el raíz y todo lo que hizo el hombre para llegar a esto, sino también que se configuraría una violencia económica, lisa y llanamente. Así que acá también un fallo penal que llegó hasta la Cámara de Casación con perspectiva de género. Este es otro fallo interesante, que es un fallo que viene de San Francisco, Córdoba. Estos son fallos, el anterior está publicado, estos fallos son fallos inéditos. Una resolución del año 2020, donde acá el juez de San Francisco, con competencia en familia y en violencia de género, vieron los casos típicos de denuncia de violencia, de proceso de violencia. Viene la mujer y se retracta del pedido de violencia, es decir, primero, se hace la denuncia por violencia, después viene y se retracta, pide el levantamiento de la medida cautelar, y después viene y se retracta de ese pedido de levantamiento de la medida cautelar. Entonces el juez dijo, epa, acá algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que primero me dijo, quiero levantar la cautelar, y ahora viene y dice, me retracto de esto. Entonces ella dijo que se sintió presionada, y dicen que toda esa situación, esa denuncia que ella hizo sobre violencia de género en su momento, significó que al marido le quitaran el arma porque él era policía. Al quitársele el arma al policía, no se le daban adicionales. Al no dársele adicionales, le significaba la disminución de los ingresos en prácticamente el 50%, es decir, sus ingresos eran determinado monto y los adicionales eran el doble de lo que cobraba mensualmente este policía. Obviamente, al reducirse el ingreso de este señor, se veían afectados los derechos de su familia, de sus hijos. Entonces el juez analiza toda esta situación y dice, no puedo hacer oídos sordos porque efectivamente hubo violencia de género, pero analiza el valor de la retractación y dice, acá quien comete un perjuicio económico en contra de la mujer es el Estado a través de la policía. Entonces, decreta la inconstitucionalidad de ese protocolo de actuación para el personal policial en situación de violencia de género, violencia familiar, y le exige a la policía, al Estado provincial y por ende a la policía, a que este señor policía pueda también tener adicionales a pesar de habérsele quitado las armas. Es decir, que vuelva a tener el ingreso económico que tenían antes, porque el tema de la violencia económica pasa por otro lado, pasa de tratar de
recuperar a esta persona, a este victimario de alguna manera y sacarlo de ese contexto, hacerlo entender que esa no es la forma de vivir y evitar de que suceda un mal mayor, y resulta de que una decisión de la empleadora estaba afectando mucho más a este grupo familiar. Otro caso es un caso contravencional sobre amenazas e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que está legislado en esta ley específica, en la 13944. Esto de un juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzgado 24 del 2018. Esto está publicado en Microjuris. ¿Cuál fue el hecho? El hombre le amenazaba a la mujer con que le iba a decir a su empleadora de que ella tenía SIDA y que llevaba a los hombres a la casa porque ella era portera, casera de una escuela. Entonces la amenazaba, y ella obviamente ante la amenaza, ella sentía que iba a perder su trabajo. Entonces se prueba todas estas circunstancias, ella lo denuncia, se prueban todas estas amenazas que hubieron y se lo condena a 7 años de prisión efectiva. Y el tribunal juzgador dice, hubo una clara intención que la mujer tenga problemas laborales y termine despedida, y no cumplió tampoco con los aportes alimentarios para con sus hijos. Todo eso quedó probado en el proceso, y el tribunal juzgador dice que efectivamente, aparte de configurarse las amenazas, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, también se configura la violencia económica. Este es un caso muy triste, del año 2020, de Córdoba, la Cámara Criminal y Correccional Octava Nominación de Córdoba, donde aplica el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Ustedes saben que se reformó, que se agrega el inciso 11, que es la agravante en razón del género. En este caso, el hijo ejercía distintos tipos de violencia contra la madre. Él amenazaba, la tenía de alguna manera sometida. Ella era propietaria de muchos bienes de valor, inmuebles, joyas, campos, etc. La golpeaba y la amenazaba, obligándola a la madre que ponga los bienes a nombre de él. Ella en un momento hace saber esta situación a sus amigas, a cierto grupo de amigas, pero ¿qué es lo que pasa en estas circunstancias? Generalmente las personas adultas o las ancianas y ancianos víctimas de violencia, lo que menos quieren es denunciar a sus hijos o a sus nietos. Entonces es muy difícil en este caso. Lo que sí, ella hizo este comentario con las amigas, pero ella se resistía a darle los bienes, obviamente, porque él era un mal hijo, y darle la administración de sus bienes. Entonces, ¿qué hizo este señor, este muchacho ya de 40 años, en el momento en que sucedió el hecho? Condujo a su madre hasta un descampado, buscó un lugar desolado y la mató de 2 disparos mortales de escopeta en el tórax y en el cráneo. Entonces, el tribunal lo condena por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por la alevosía y género. Y ahí, cuando desarrolla el tribunal en la cuestión de género, no habla solamente de su condición de mujer, sino también de esta condición de propietaria, de ser ella la propietaria, porque si ella no tenía nada, ella quizás estuviera con vida todavía, pero ella tenía esta propiedad, era la dueña de todos estos bienes. Entonces ese fue de alguna manera el leitmotiv de por qué sucedió este hecho lamentable. Y un caso de alimentos y violencia, que es lo más común que se está dando, pero rescaté el de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que data del año 2016, de esto se está dando muchísimo hasta ahora. Se condena a pagar alimentos a un papá por, en ese momento, 4.000 pesos, que equivalía al 25% de sus ingresos, pero miren lo que pasó, fíjense el ardid, cómo el juez, cuando se pone los lentes de género y realmente quiere investigar y saber lo que pasa, puede llegar a la verdad, ¿no? En este caso el papá había dicho, bueno, salió la sentencia que lo condena a pagar esta cantidad, esta suma en alimentos, y él después dice que él tiene un nuevo trabajo.
de que el trabajo anterior ya no lo tiene más, ahora tiene un nuevo trabajo y que percibía 5.200 pesos de bruto y 3.800 pesos de neto. Entonces, esa actitud fue muy sospechosa para la jueza. Entonces, porque era mucho menor de lo que tenía antes, ¿no? Entonces, empieza a investigar y se empiezan a dar dentro del proceso pruebas que evidencian que esta variable fue manipulada por el propio progenitor. O sea, él fue el que de alguna manera organizó todo esto para que surja algún recibo de sueldo o alguna documentación que diga que este era su ingreso, todo con el objeto de defraudar a su propio hijo y pagar un monto menor de cuota alimentaria. No solamente se le ratifica la cuota alimentaria, sino también que la jueza le impone una multa, obviamente en ese momento de 4.000 pesos, a favor de este papá que intentó defraudar y no cumplir con su obligación. Muy bien, en conclusión, y visto el tiempo ya que estamos conectados, ¿qué podemos decir? Que la violencia económica y patrimonial afecta la autoestima de la víctima, de la mujer, por cierto. La limita en el ejercicio de sus derechos, la desvaloriza, la humilla y transgrede su derecho fundamental a la subsistencia que toda persona debe gozar dignamente. Circunscribe a la víctima al nivel de la supervivencia. Este tipo de violencia resulta ser mucho más habitual para la mayoría de las mujeres en el ámbito familiar. Como recién les dije y reflejan las estadísticas, generalmente se dan en relaciones de exparejas en primer lugar y después de pareja. Este tipo de violencia comienza o empieza de manera imperceptible y muchas veces es aceptada por la propia mujer, por la buena fe o también por el temor, porque dice, bueno, mejor así para no tener problemas, para no discutir, vamos aceptando, vamos aceptando. Sin embargo, esto empieza a tornarse un poco más agraviante cuando el propio agresor empieza a asfixiarla y configuran otro tipo de violencia como la violencia física, la violencia psicológica e inclusive la violencia sexual. Hay un artículo publicado el año pasado en plena pandemia, el diario Clarín publica una mujer de nombre Gabriela, profesional ella, da la cara y y cuenta toda la historia. Y ella contaba que tenían un nivel de vida muy, muy elevado, ambos profesionales, con muy buenos ingresos, viajes por el mundo, departamentos en zonas de mucho valor, inmobiliario, autos de alta gama. Entonces ella obviamente que tenía la extensión de la tarjeta del marido, porque ella, por más que era profesional, no podía trabajar, y tenía la extensión de la tarjeta de marido, por supuesto una tarjeta Black, etcétera, etcétera. Bueno, ella iba y compraba todo, pero él la obligaba a tener relaciones sexuales en la forma en que él quería, vía anal, vía oral, etcétera, etcétera, cosa que ella no quería, con el fin de pagarse la tarjeta de todo lo que ella consumía, en la cual no solamente estaba los consumos propios de ella, ropa y cosas que hacen a su uso personal, sino también los gastos propios de los hijos, ¿no? Supermercados, escuela, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que una narración impecable hace ella como víctima y cómo va contando cómo esto que le estoy diciendo que de primera era imperceptible, después llegó a ser tan asfixiante que llegó al momento, bueno, en ese momento estaba con psicólogo y psiquiatra porque ella no podía entender cómo había pasado todo esto y ella llegó a depender de esa manera de su pareja.
Obviamente que se debe detectar oportunamente todas estas situaciones que le estoy describiendo, estas conductas de tirarle el celular, romper el celular, estas cosas así de agresión, de no dejarla trabajar, de no dejarla estudiar. Hay que tener ojo, hay que abrir bien los ojos con eso, no solamente con nosotras mismas, sino con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestra familia, y por sobre todo a la gente con las mujeres que vienen a la jurisdicción a que solucionemos sus problemas. O sea, preguntarle sobre este tema, porque hay veces que no preguntamos y por ende nos cuentan. Entonces hay que preguntar sobre todo esto, cómo es la conducta de él, qué hace cuando suena el teléfono, cuando la llaman, hay veces que no la dejan hablar por teléfono, cuando ella quiere, le limitan en ese sentido. Y hay que darle mayor difusión a todo este tipo de cosas para que se conozca y para que las mujeres denuncien todos estos hechos que también configuran violencia. Estas conductas que les he descrito y que les he señalado tienen efectos desfavorables y realmente muy adversos para la mujer, producen una baja autoestima, y obviamente que viola la autonomía de ellas para tomar las decisiones, las pone en un lugar de mayor vulnerabilidad al que ya están por el hecho de ser mujer o por depender de esta persona. ¿Y cuáles son las consecuencias que por ahí podemos ver? Estados de depresión, suicidio y homicidio. Hay veces que tras un femicidio, si investigamos bien, podemos ver que hubieron todas estas conductas antes que podíamos haber previsto, podríamos haber protegido a esta mujer y no llegar al desenlace que se está dando en la Argentina hoy por hoy de una muerte cada 30 horas de una mujer. Entonces, voy a finalizar esto que pretende ser la transmisión nada más de experiencias, de jurisprudencia y de conceptos, en lo que dice el protocolo de la Corte Suprema de México, que fue citado por Agustín O'Donnell, también jueza del Tribunal Fiscal de la Nación, socia de AMCA, cuando dice legislar y también juzgar con perspectiva de género no significa darle la razón a la mujer, sino darle los espacios y las herramientas para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Es algo obvio en una democracia y en un Estado de Derecho, pero lograrlo hace la calidad democrática del mismo. Así que bueno, tenemos mucho todavía por hacer. Les agradezco que hayan estado escuchándome. Les dedico esta parte de la letra de Ricardo Arjona en su tema Mujeres. Y bueno, somos musas inspiradoras para muchas cosas, pero seamos musas inspiradoras sobre todo para hacer valer nuestros derechos. Así que muchísimas gracias por la atención. Les dejo nuevamente mi correo y estoy a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias, Viviana. ¿Hay preguntas? Acá, ninguna, ninguno. ¿No? Acá el doctor. ¿Se escucha? Sí. ¿Al doctor? Bien. No lo escucho, pero ¿me podés transmitir vos? Desde acá, acércate. Hacete amigo, toma el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Primero, felicitarla por la excelente ponencia que dio, la verdad fue magnífica, fue muy clara y apenas comenzó su charla, ¿no? Hizo mención a que, no recuerdo exactamente qué organismo dijo que esta cuestión, ¿no? de género va a cambiar dentro de 100 años, ¿así fue? Sí, el Foro Económico Mundial. Bien, y sabe lo que estaba observando yo desde el lugar que me tocó hoy hacer, que en la sala hay 15 mujeres y solamente 2 varones. Entonces yo creo que estas cuestiones sirven para visibilizar, ¿no? y que la mujer sepa cuáles son los derechos que tienen, pero ¿cómo cree usted que se puede llegar a lograr un cambio a nivel social para romper los mitos,
los estereotipos, el patriarcado, el machismo que está obviamente de manera transversal, ¿no?, en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, gracias por sus palabras y gracias por la pregunta. Bueno, esta es una opinión netamente personal y yo creo, no sé si como hija de maestros o como docente, pero yo creo que la única forma de revertir la situación que padecen las mujeres es a través de la educación, a través de la capacitación y la sensibilización. No tenemos que bajar los brazos nunca. No tenemos que bajar porque nos vamos a encontrar, como decía Carmen Argibay, nos vamos a encontrar con más muros que puentes. Entonces somos nosotras y nosotros, no solo las mujeres, sino estos varones, estos dos varones que hoy están ahí con perspectiva de género, o por lo menos con la intención de incorporar la perspectiva de género, ir transmitiendo y creando puentes como para que esto se visibilice. Y tiene mucho que ver también la forma en que criamos a nuestros hijos, o sea, la educación hoy por hoy ya estas generaciones, pero con los adolescentes, con los jóvenes, desde la primera infancia, ir educando y criando en igualdad. Es la única forma de ir modificando esta sociedad, que todavía es muy desigual. Todavía es muy desigual, a las mujeres nos cuesta mucho llegar a los espacios de poder, no por el poder en sí mismo, sino porque los espacios de poder justamente son los que deciden y nos dan decisiones que son importantes para la vida de todas las personas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si somos la mitad más uno de la población mundial, ¿por qué la mayoría de los organismos que deciden cuestiones importantes a nivel en nuestro ámbito, a nivel jurídico? Miren la Corte Suprema, miren las Cortes Provinciales, la mayoría están formados solamente por hombres. Miren las universidades solamente tienen a nivel nacional, solamente tenemos 18 decanas, hay más de 1000 universidades en el país, las otras son todos rectores varones. Los gerentes de empresa, la mayoría son varones, no hay mujeres, o sea, hay pocas mujeres que acceden a ello. Y para acceder a ello se les requiere y se les exige mucho más de que al varón que está en igualdad de condiciones. Hoy por hoy esta campaña que hace AMJA tiene mucho que ver con esta pregunta que hace el colega, más mujeres, más justicia. No es que queremos más mujeres por ser mujeres, como decía recién con la frase que terminaba la charla. Queremos más mujeres porque las mujeres pensamos distinto, tenemos una visión distinta, y para justamente llegar a la igualdad tenemos que tener todas las opiniones, tenemos que tener todos los puntos de vista. Queremos mujeres y varones con perspectiva de género, queremos mujeres y varones que entiendan qué es lo que está pasando y qué es lo que están sufriendo las mujeres hoy por hoy. Ni hablar de las mujeres que no tienen las posibilidades que tenemos nosotras, que vivimos en una ciudad, en el ámbito urbano, como por ejemplo mujeres rurales, mujeres aborígenes, mujeres migrantes, ni hablar de esas mujeres. Entonces, a mí me parece que solamente concientizando, haciendo esto, que cada colegio magistrado, colegio de abogados, que cada entidad, cada ONG vaya de alguna manera tratando, sin cansarnos, de sensibilizar sobre este tema, podemos lograr igualdad o un pie de igualdad. De hecho, hemos logrado mucho, son muchos años que yo estoy capacitando sobre este tema y pienso lo que pasó hace 10 años cuando me inicié con la doctora Carmen Argibay y con Elena Hayton en la Corte Suprema, cuando nos llamaron a 1 o 2 jueces de cada provincia, no sabíamos ni qué era la perspectiva de género, y a partir de ahí comenzamos a entender y comprender todo esto, y yo decía, qué injusticias que cometí hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el cambio viene por uno mismo, y a partir de ahí tenemos que cambiar los ámbitos donde trabajamos, y obviamente en nuestras resoluciones, en nuestros dictámenes, de eso se trata. Bueno, doctora, muchas gracias. Acá le transmite Daniel Peralta el agradecimiento por su respuesta. Tenemos a Titi Pedemonte, que levantó la mano, que
quiere hacer una pregunta. Titi, si me escuchaste, desmuteás, así puedes preguntar. Sí, ahí me desmuteé. Bueno, gracias. La verdad que quería felicitar a la doctora y a mí también, porque estas cosas que ella nombró, yo las fui viendo todos los años que trabajé en territorio, la violencia familiar en ese momento, que ahora es de género, pero era la violencia familiar, porque me encontraba con mujeres que habían hecho la denuncia, habían tenido el coraje de ir a hacer la denuncia y después se cagaban encima, porque la verdad, no tenían de qué vivir. Entonces, me preguntaban, ¿cómo la retiro? ¿Cómo retiro la denuncia? Entonces, bueno, yo soy trabajadora social aparte, y creo que tendría que existir automáticamente bajarle la asignación universal por hijo a la mujer esa, porque el marido seguramente lo del hijo no se lo va a pasar, no le va a pasar un mango, entonces que por lo menos estando cubierta por el Estado, o sea, que al mismo tiempo que hacemos el trámite en los juzgados, lo hagamos también en la FIP y en los lugares donde la mujer pueda estar protegida. Si no, dura muy poco tiempo. En la realidad dura poco tiempo, porque la mujer termina recibiéndolo porque le da guita y la necesita. Porque es verdad, de todo eso que vos leíste, me fascinó, espero que nos dejes esos apuntes, porque realmente fueron cosas que yo fui viendo durante todos estos años, con una realidad total, donde la mujer no tiene recursos y termina bajando la cabeza, recibiéndolo al hombre, que después le pone mucho más fuerte la pata sobre la cabeza. O sea, ella tuvo la valentía de hacer la denuncia y después se le viene todo en contra. Entonces, esa mujer que se atreve a hacer eso tiene que tener una defensa del Poder Judicial en combinación con el Estado, en una cadena institucional que nos permita darle a esa mujer un manto de protección. Así que te felicito y me felicito a mí misma. Yo te agradezco mucho, Titi, porque me das pie, lo que vos decís es tan importante y el trabajo de los equipos interdisciplinarios es tan importante en esta cuestión de violencia, porque nosotras somos abogadas o abogados y en la cuestión de violencia sí o sí tenemos que trabajar con otras ciencias como la ciencia social, con los trabajadores sociales y los psicólogos. Pero más allá de esto, hoy por hoy, en la práctica, a mí en particular, yo advierto una situación de violencia económica y en la misma resolución yo ya ordeno al ANSES para que la asignación familiar le paguen a la mujer, para que le saquen X cantidad de sueldo en concepto de alimentos, ya la vivienda que se le asigna provisoriamente, o sea, le voy dando una seguridad económica, por lo menos provisoria y por un tiempo determinado, hasta que esa mujer pueda iniciar las acciones correspondientes. Lo que pasa es que hay que tener coraje para hacer todo eso, más en una sociedad muy patriarcal como es la de Formosa y de toda la zona del norte, y bueno, yo creo que también en todo el país, nosotros tenemos una cultura muy influenciada por el Paraguay, estamos acá a 150 kilómetros, que es una cultura guaraní donde está muy arraigado el machismo. Entonces, bueno, hoy por hoy las mujeres se sienten más seguras, y esa le cuenta a la otra, y esa le cuenta a la otra, entonces se animan, ya los mismos operadores y los mismos funcionarios del ANSES, de la Caja de Previsión y de todos los organismos previsionales, ya van sabiendo cuál es el criterio del tribunal, y así lo hago yo y los otros jueces del tribunal también. Entonces ya, si nosotros desde la justicia no tomamos la posta, no va a servir absolutamente de nada esa medida cautelar, no se sustenta si no le damos seguridad económica a la mujer.
Todo este material que yo les transmito, obviamente que les voy a dejar, pero está con más amplitud, detallado y desarrollado en el reciente libro que publicó AMJA. AMJA acaba de publicar un libro colectivo donde hay, bueno, distintas publicaciones, una mejor que otra, por supuesto, no porque esté la mía ahí, y yo desarrollo este tema de la violencia económica, donde por supuesto con más material, y con más fallos que los que traje hoy acá, más desarrollado, así que ahí pueden tener a su alcance todo este material, lo pueden encontrar, entran a la página de AMJA y ahí van a ver el link, o van a ver dónde pueden adquirir la editorial Contexto, y lo pueden comprar desde cualquier punto del país. Creo que está a 3.000 pesos nada más en forma promocional, pero es interesante porque hay otros artículos, todos relacionados con la violencia de género, que me parece interesante que todas y todas lo leamos y lo tengamos en nuestra biblioteca. Acá, Gaby. Sí, bueno, felicitaciones, doctora Calafatich. Quería hacerle una pregunta. Respecto a la distribución de cargas probatorias y valoración de los medios probatorios, en el caso de violencia económica, ¿cree usted que es aplicable el mismo criterio que sentó la Corte en Álvarez con Cencosud en materia de discriminación o en Pelícori para poder utilizarlo en los casos que no, digamos, abordamos de violencia de género? Mira, con el tema en materia probatoria, en este sentido, particularmente, yo tengo muy presente el relato de la víctima. En primer lugar, el relato de la mujer para mí es fundamental, es el testimonio más importante del proceso que se da inicio justamente con la denuncia, y a partir de ahí, todo lo que ella pueda ir contando y se pueda incorporar al proceso y lo que ella pueda ir aportando, obviamente que, pero bueno, después, efectivamente, en este sentido seguimos el mismo criterio, pero yo creo que si realmente queremos tener una solución justa y equitativa, tenemos que ser lo más flexible posible con el tema de la incorporación de la prueba. Por ejemplo, algo común en nuestros expedientes o nuestros tribunales es la incorporación como prueba de las capturas de pantalla de los mensajes, las capturas de pantalla de las publicaciones en las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, que generalmente la mujer trae el celular y nos muestra el celular. Entonces tenemos ya un sistema donde nosotros bajamos todo eso, hacemos la captura, incorporamos al proceso todo esto. En cuanto a todo lo que tenga que ver específicamente con la violencia económica, bueno, por ejemplo, algún informe bancario, que se hace todo de oficio, todo por secretaría, generalmente los informes bancarios son secretos, bueno, le damos la posibilidad de que nos envíen, le damos un plazo obviamente para que nos envíen todos los informes que hay al respecto, todo lo que tenga que ver con el fraude, si hay escritura, si hay, bueno, generalmente trabajamos en todo esto, trabajamos de oficio, a la mayor brevedad posible, los plazos son todos de 24 horas, 48 horas, una resolución de esta magnitud, de esta cuestión exclusivamente de violencia económica, lo tenemos resuelto a los 10 días, generalmente es el plazo en el cual está resuelto. Inmediatamente tomamos la audiencia con las partes, como para que también darle el derecho de defensa a la otra parte en este sentido, y bueno, ir orientando sobre las cuestiones autónomas. Pero acuérdense que esta es una medida cautelar, razón por la cual seguimos los mismos lineamientos como para toda medida cautelar, pero más flexible en el sentido de que no podemos trasladarle a la mujer la obligación de que traiga toda la prueba. Con el relato vamos, bueno, señora, tiene esto, bueno, traiga la escritura, traiga esto, traiga lo otro, traiga aquello, o sea, lo que ella puede contar, lo que ella puede tener a su alcance, lo incorporamos, y si no, bueno, vamos trabajando de oficio, y hasta ahora, bueno, no tuvimos ningún inconveniente,
y bueno, hemos tenido fallos realmente exitosos en este sentido. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, muy, muy interesante, muy importante. Esto se tiene que publicitar más, que tratar más. Yo creo que nos queda, como dijiste, un gran camino por recorrer. Y también aportando un poco, ampliando un poco lo de Gaby, y además digamos, del impulso de oficio y de la flexibilidad, creo que esto se complementa con la perspectiva de género. Si no lo utilizamos como una herramienta, como una herramienta de hermenéutica y de interpretación tendiente hacia la igualdad, va a ser muy difícil porque en condiciones de extrema desigualdad estructural, difícil llegar a un fallo justo, ¿no? Que eso es lo más complicado. Así que te quería agradecer, fue un gusto, y también porque me parece importante escuchar las voces, no ser tan centralistas, ¿no? Hay voces muy importantes y experiencias muy ricas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Hay muchos agradecimientos en el chat del Zoom, y yo quiero agradecer, y hay mucha gente conectada de diversos ámbitos, desde las secretarías de género, la comisaría de la mujer, la matanza, que siempre está presente. Así que a todos y a todas les agradezco especialmente, y por supuesto a todos los que vinieron en forma presencial. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto y en forma presencial. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Alcolumbre, que bueno, les va a contar un proyecto que ya se largó hace tiempo y cómo lo podemos revitalizar. Gracias, Gladys. De nada. Bueno, aprovechamos la ocasión para cerrar este encuentro e invitar a nuestra invitada hoy, la doctora Calafatich, a conocer una herramienta de trabajo que ya cumplió un año. Recordemos que el 25 de noviembre del 2020, en medio de la pandemia, las funcionarias, los funcionarios, los jueces y las juezas de esta departamental y de toda la provincia de Buenos Aires, que seguíamos trabajando en medio de semejante tsunami, se nos ocurrió visibilizar, después de la capacitación en la ley de Micaela, en otras capacitaciones que seguimos haciendo permanentemente, ya sea en la UBA o en jornadas que organizamos, se nos ocurrió materializar en una herramienta de trabajo todo el trabajo que hemos venido haciendo, tanto en la departamental como a lo largo del país, y hoy lo ha contado nuestra invitada, en pronunciamientos con perspectiva de género. Porque nos preguntamos si era suficiente capacitarnos. ¿Es suficiente cumplir con haber cursado la jornada de capacitación de la ley Micaela? ¿O es necesario que cuando llegamos a casa, los funcionarios del Poder Judicial nos autopreguntemos si verdaderamente al ejercer nuestra función lo hacemos con la perspectiva de género? Y muchos colegas empezaron a acercar el trabajo que hacemos diariamente todos, y empezamos a darnos cuenta que la capacitación da sus frutos en la departamental, da sus frutos en otras departamentales que nos fueron acercando, y en otras provincias. Y a uno se le va erizando la piel porque empieza a encontrar fallos que son inéditos, no los encontramos publicados, pero son el reflejo del esfuerzo de diario, de todos nosotros. Y nosotras, porque hoy, como nos decían, la mayoría somos mujeres, pero hay varones que se concientizan, hay muchos que empujan. Y lo hacen en silencio. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió armar un observatorio, un reservorio, pongan el nombre que quieran. Hoy se llama Observatorio de Pronunciamientos con Perspectiva de Género, a ver si se los podemos mostrar. Fue aceptada la idea de colgarlo de la página oficial de la Asociación de Magistrados para que se visibilice el trabajo, y este observatorio lo que ha tratado de buscar es
de organizar esos fallos que vamos recopilando, ya sea a nivel provincial, nacional, federal y también de Corte Interamericana, por supuesto la Corte Federal, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y hemos organizado en tipologías y en modalidades. Si tomamos las ventanas que están sobre la izquierda, van a poder ver violencia psicológica, sexual, económica, y si hacemos un clic en cada una de ellas, podemos encontrar los fallos que se nos han ido acercando y vamos volcando. Como bien dijo nuestra expositora de hoy, la doctora mencionó que las tipologías no son taxativas, son meramente enunciativas. Entonces, si ustedes siguen el scroll hacia abajo, van a encontrar una voz que es otros. Y en otros vamos poniendo los fallos que son atinentes a otro tipo de violencia, como la étnica, por ejemplo, cuestiones de procedimiento, cuestiones de conflicto de competencia negativo que se ha dado en nuestra provincia, en el fuero del trabajo, y bueno, colaborar de esta manera con esta herramienta, porque muchas veces nos llegan al abordaje de la resolución diaria cuestiones que no encontramos dónde abrevar, de dónde nutrirnos, y ahí hay ideas muy valiosas, ideas de funcionarias, funcionarios, magistradas y magistrados que tienen esta perspectiva. Entonces, nos valimos de esto que hemos creado y le hemos puesto un buscador inteligente, no sé si lo vamos a poder mostrar, a través del cual ustedes pueden poner la voz que se les ocurra, porque ustedes no tienen por qué conocer los fallos que están cargados, pero si quieren poner violencia sexual o azafata o lo que se les ocurra, probablemente arrastre alguno de los más de 40 fallos que hemos logrado en este año recuperar y poner en el observatorio. La idea es que el observatorio siga creciendo, que podamos armar un mapa interactivo, es decir, que podamos poner una lucecita verde en cada lugar del territorio de la nación que ha logrado conquistar perspectiva de género, para que esto sea una pandemia positiva. Y bueno, integramos un comité académico entre la doctora Enríquez y yo. En este momento somos la que remamos para sumar los fallos. Hacemos una evaluación, porque pronunciarse con perspectiva de género no es simplemente mencionar o fundar en tratados, es que la solución que se adopta refleje lo que los tratados internacionales o los tratados interamericanos han querido que el Estado garantice para la efectividad de los derechos humanos. Así que bueno, esa es nuestra misión. Intentaremos incorporar más académicos que se sumen a replicar en el interior del país nuestra herramienta de trabajo con perspectiva de género. Así que los invitamos, lo pueden bajar, consultar desde el celular, ¿sí? Ponen AMFM y les va a salir el observatorio, es gratuito y lo tienen en el bolsillo, o a través de la página oficial de la Asociación de Magistrados. Así que para que lo usen. Que nos manden, que les manden. Por supuesto, tienen la posibilidad de mandar sus fallos a través de la asociación, el correo oficial. Se pueden comunicar con Karina o conmigo a nuestros mails o lugar de trabajo, y en breve vamos a armar un formulario que tiene la ventana allí puesta para colgar, y recibimos a través del formulario. La idea es recibir el material que ustedes nos manden. Ahí te están preguntando si el observatorio es abierto a la consulta de los abogados. De los litigantes, de los abogados, de todo el país y del exterior. Es decir, es totalmente gratuito, se accede a través de Google y es libre. Es una herramienta que me parece que tendría que estar en el bolsillo de todos. Bueno, gracias. Bueno, por favor. Bueno, por mi parte les quiero agradecer a todos y a todos dos y a todas bastante montón más, tanto por estar acá, por haberse copado con esta idea de utilizar una herramienta que es un tanto extraña, pero bueno, después de tanto tiempo de utilizar el Zoom, que ya se nos volvió como algo habitual y natural, hoy decidimos invitarlos a casa, a la sede de nuestra asociación, para poder vernos las caras desde cerca, algunos con barbijos, otros sin,
La verdad que es súper lindo volver a encontrarnos y además para mí es un orgullo y un honor compartir con las chicas, ¿no? Particularmente con Gabriela, como recién dijo, la verdad que a idea de ella, a propuesta de ella, y con la enorme ayuda de Lucas Sargento, que es su hijo, que yo sé que ella no lo va a decir, por eso me lo permito, se pudo desarrollar y subir el observatorio, que como bien dijo ya tiene 1 año, es el aniversario, así que lo que queremos ahora es difundirlo, que sea extensivo, que cada uno nos haga llegar las resoluciones y fallos, que como bien dijo Gaby, no se trata solamente de decir que se juzga o se resuelve con perspectiva de género, sino que la perspectiva de género esté desde el inicio, ya sea en una investigación penal o en cualquier tipo de conflicto que se trae a la jurisdicción, y que realmente resuelva con igualdad para justamente esa condición desigual entre hombres y mujeres, lograr equipararlo desde nuestra intervención. Por otro lado, le quiero agradecer enormemente a Cecilia Vignone, que está ahí, moderando, administrando el Zoom, a Anabela Pepe, destacar que esta jornada surge por una organización, iniciativa de ella, como parte, bien dijo Gladys, de un programa de actividades que se desarrolló durante todo el mes. Habrán visto que participamos como institución de las plazas de los derechos junto a la Secretaría de Diversidad, Mujer y Género de Morón, y también participamos junto a la INAI de una jornada interesantísima sobre ESI, que estuvo muy buena. Tuvimos nuestra propia campaña, que es la de Usemos el Lazo para visibilizar y generar conciencia, llevando el lazo violeta puesto durante todo el mes y también acercándolo a las diferentes dependencias que componen el departamento judicial para que la gente, el vecino y la vecina puedan enterarse de este tipo de iniciativas. También está hoy acá acompañándonos y que poniendo a punto toda la cuestión tecnológica, Daniel Peralta, que es el prosecretario de actuación de la secretario de actuación de la asociación. No se iba a quedar y se quedó. Y hoy tenía otros compromisos, pero se quedó para darnos una mano con esta innovación tecnológica que hicimos de poder escuchar a una disertante que está en su lugar, pero a su vez poder acercarnos nosotros y tener esta experiencia que es vivencial. Así que bueno, los dejo para el cierre con la doctora Pellegrini y muchas gracias a todos y todas por estar hoy con nosotros. Nada más, me pareció súper productiva, me pareció muy interesante y como dijo Karina, encontrarnos también es importante porque hacía mucho que no nos vemos. Así que gracias, Dani, sin vos no hubiera sido posible realmente. Gracias, Cristian, por venir voluntariamente siempre. Gracias, no, a todos, de verdad, esta es la forma en que podemos cambiar una institución, un poder, porque yo a veces pienso, ¿no? Le iba a decir a Karina cuando estaba exponiendo, pero nosotros somos 11 jueces y juezas de familia, y en realidad hay 2 varones nada más. Y después vamos subiendo la Cámara, la Corte, bueno, no les tengo que... creo que en todas partes debe suceder lo mismo, es como la pirámide. Y como debe ser en las empresas y como es en los puestos de poder y de decisión. Entonces, la fuerza de trabajo es femenina y la toma de decisión sigue siendo masculina. Por eso, pasaron 60 años y digo, ¿no? La metodología, por eso decía los de las mariposas, sigue igual, porque nos siguen negando derechos, aunque avanzamos un montón, nos siguen negando derechos, participación, el techo de cristal y todo lo que ya sabemos, no quiero ser reiterativa, y nos terminan desechando, tirando por un barranco o en una bolsa de basura. Entonces, es muy importante esta jornada. Gracias. Gracias de verdad a todos y a todas por estar.